Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo como siempre y he de decirte que por tu sabiduría y te cuento por qué. Como hago en todas mis entrevistas y sobre todo cuando son segundas vueltas, repaso lo que hablamos en la primera vuelta pues para comentarlo un poco y que nos sirva como de inicio de la introducción, como introducción de la charla. Y repasando lo tuyo, digo, hay que ver este tío que cosas que dijimos han empezado a, o al menos a hablarse, ¿no? Y decías, es que las terrazas no deberían computar en edificabilidad. Y nos hemos levantado hace 4 días con que la Comunidad de Madrid parece que está estudiando el quitar la edificabilidad de las terrazas. Es que los plazos de las licenciadas de cambios de uso, incluso nos comentabas la experiencia de tu oficina, que os habíais ido a Tetuán y habíais reconvertido, creo que era una antigua nave de maderas o algo así, ¿no? Y la habíais convertido en una, sobre los cambios de uso, y tenemos las declaraciones responsables para cambio de uso desde octubre, noviembre del año pasado. Y digo, ¿alguien te escucha, toma nota y ejecuta o cómo es esto? No, yo creo que son mensajes que vamos lanzando muchos en muchos foros y desde hace mucho tiempo, antes del COVID. Es decir, estamos con una normativa urbanística muy antigua, muy desfasada, y hablo ya del Ayuntamiento de Madrid, pero en general toda la normativa urbanística a la que nos enfrentamos está completamente fuera de la realidad. Y está fuera de la realidad, y eso se ha puesto todavía más, se ha hecho más importante después del COVID. Es decir, lo que decimos de los espacios exteriores, de las zonas comunes, sin ninguna duda, pero entramos también en el tema de la necesidad de flexibilizar usos, de que esa zonificación antigua del urbanismo, de aquí se vive, aquí se trabaja, esto es una zona industrial y solo es de usos industriales, pues mire usted, cuando hablábamos de industrias contaminantes o que generaban efectos nocivos tenía sentido, pero ahora mismo la industria es una industria de nuevas tecnologías, que es una industria de videojuegos, una industria de software, una industria de tecnologías de la información en general. ¿Cómo yo no voy a querer vivir cerca de eso? ¿Por qué no voy a poder vivir cerca de eso? ¿Por qué el teletrabajo se puede hacer desde casa y sin embargo yo no puedo vivir donde trabajo? Es decir, resulta que puedo trabajar donde vivo pero no puedo vivir donde trabajo. Bueno, pues todas esas contradicciones se estaban produciendo, y yo creo que ha empezado el Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, el concejal, con algo muy, yo creo que muy interesante, porque claro, no puede revisar el plan general, pero sí puede modificar algunas cosas. Yo creo que sin duda el tema de terrazas se ha visto como es necesario, pero los portales, las escaleras, y no solo en las viviendas, en las oficinas, esas zonas comunes necesitamos hacerlas más generosas. Es decir, no podemos seguir con portales de juguete en viviendas, incluso en viviendas de alto standing, ¿no? Es decir, esos portales que había en el barrio de Salamanca o en Chamberí, fantásticos, de repente hemos pasado a en casas buenas tener unos portales de juguete. No, hombre, no. Es la entrada, es la primera imagen que recibes, es el espacio de relación entre los vecinos. Bueno, yo creo que poco a poco vamos entrando en eso, y yo espero que esto sea como un castillo de naipes, que si empieza el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid se vaya trasladando al resto y vayamos entendiendo que la calidad necesita algunos elementos de flexibilización y de confianza en un sector profesional e industrial que yo creo que que empieza a hacer las cosas mucho mejor. Esa petición de nuevo queda grabada, así que dentro de unos meses que te volveré a pedir tu presencia, pues podremos ver si también han tomado nota. Completamente de acuerdo. En la reunión que tuvimos pasada estábamos, creo que coincidirás conmigo, José Antonio, en un momento en el que todos esperábamos que esto pasara, ¿no? Que el COVID estaba ya a puntito de terminar y que la fase no sé qué. Ahora parece que ya vamos teniendo claro como que hay que empezar a convivir con ello. En algún momento tú dijiste el urbanismo se hace para mucho tiempo, o sea, se hace con mucha visión de futuro. Debería hacerse. Debería. Por lo cual, a lo mejor temas puntuales no deben afectar tanto. Quizás tu mensaje se refuerza más teniendo claro que parece que este tema de distanciamiento social y de espacios abiertos va a ser algo que de verdad no solamente va a ser una querencia, sino una necesidad de la sociedad en la que a lo mejor darse la mano se sustituya por el saludo desde lejos. Bueno, yo creo que, como siempre, pasamos en estos péndulos de un extremo a otro, ¿no? De abrazarnos hasta con quien no conocíamos y de besar a todo el mundo, a de repente ahora encontrarte con tu íntimo amigo, con tu hermano, y no saber si le puedes dar un beso, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto se irá tranquilizando y relajando, pero sí hemos encontrado
lo interesante de estas videoconferencias, de estas reuniones por videoconferencia, y sin embargo eso no quita para que haya reuniones. O sea, yo hoy estoy contigo en esta videoconferencia y es un entorno fantástico para hacerlo, tú desde Cazorla y yo en Madrid, y sin embargo yo mañana tengo una reunión con un promotor en el que estamos desarrollando un proyecto y habíamos hablado de si la teníamos por videoconferencia, pero como tenemos que ver planos y tenemos que ver soluciones y tal, lo hacemos en equipo, pero lo hacemos en presencia, en una reunión presencial. Lo bueno de esto es que vamos a poder compartir o compatibilizar todas las cosas. Pero fíjate, yo creo que donde está de verdad el reto es algo que comentábamos antes de empezar la entrevista, en la preparación, que tiene que ver con la intervención sobre la ciudad construida, lo que llamamos regeneración urbana. Ahí va a estar el verdadero reto del sector. Cuando me preguntan si la gente se va a ir a vivir a viviendas unifamiliares adosadas en la periferia porque quiere un jardín, o si se van a quedar en el centro porque realmente la proximidad de los servicios, pues habrá de todo. Yo sigo confiando, sigo siendo un convencido de las ventajas de la ciudad y de la ciudad densa y consolidada, pero esto como siempre va a haber un equilibrio, o se van a poder compatibilizar ambas cosas, pero sin duda hay que intervenir sobre la ciudad existente, y no solo sobre los centros urbanos o sobre los mejores barrios, sino sobre los barrios de periferia, y habrá que tirar edificios y habrá que en otros incorporarles terrazas, y ahí sí que hay mucho campo de normativa y de proyectos y de cómo nos reconvertimos desde el punto de vista profesional, empresarial e industrial para actuar, porque ahí es donde está el reto. ¿Y quién hace todo eso, José Antonio? Yo creo que los arquitectos son los que lo podéis planificar, pero ¿quién lo paga? Y te cuento, yo veo dos mundos. Primero, el promotor tradicional encuentra en la vivienda tradicional de obra nueva una mayor facilidad que la de rehabilitación y la regeneración, en la que los plazos son larguísimos, las inversiones son muy difícilmente justificables a largo plazo, está la administración pública por medio. Y por el otro lado, el mundo no tanto del promotor, sino del rehabilitador, del pequeño, va a estar, yo creo que muy ocupado con estos fondos europeos que van a dar para que todas las comunidades de vecinos les pinten las humedades o les pinten las fachadas o lo que fuera. Entonces, ¿quién va a hacer esa regeneración que tú estás pidiendo? Vale, yo creo que se trata de un nuevo sector. Es un sector que no existe en España, que sí existe en Francia, en Reino Unido, en Alemania, y que no se produce solo en el ámbito residencial, donde rehabilitan o renuevan o regeneran 10 veces más o 20 veces más de lo que hacemos en España en volumen, en número de unidades, cuando coges Reino Unido, Alemania, Francia, pero no solo en la vivienda, sino también en los entornos de polígonos industriales, en los grandes equipamientos. ¿Y eso cómo se sostiene? La pregunta, ¿cómo se financia eso? Hombre, desde luego, si solo vamos a depender de los fondos de Next Gen, de los 5.000 o los 7.000 millones que lleguen a la rehabilitación, estaríamos muertos. Eso puede ser un acicate, pero fíjate, me interesa mucho más que el dinero, que los fondos europeos, y ayer venían noticias también del Parlamento holandés, tienen que venir acompañados de cambios regulatorios. Es decir, los fondos van a llegar si hay cambios regulatorios en España que posibiliten esa intervención en la regeneración urbana. ¿Y de dónde vienen? No va a venir solo ni de los arquitectos, ni de los ingenieros de la energía, ni de los abogados, ni de los mediadores sociales, No, tiene que venir de una actuación multidisciplinar donde aparece una figura nueva que es el agente rehabilitador, pero hay un cambio de paradigma fundamental. Hasta ahora la rehabilitación se hacía a cambio de los ahorros de los consumos energéticos, y eso daba un porcentaje para hacer pequeñas intervenciones, eso de envolventes, de cambio de calderas y tal. Sí. Pero no es rehabilitación de un barrio. No es regeneración de un barrio. El cambio fundamental es cuando las administraciones, yo creo que lo hablamos en la anterior entrevista, nosotros hemos montado un grupo de profesionales y de empresas que se llama Agrega, una agencia de rehabilitación y de generación de alianzas, y estamos trabajando con administraciones locales y autonómicas de España, y nos hemos encontrado con que ayuntamientos como el de Madrid, Alicante, o ayuntamientos en Gijón, en Vigo, en Sevilla, en Málaga, nos hemos encontrado que sí están dispuestos a generar incrementos de edificabilidad. Es decir, una empresa va a intervenir en la regeneración de un barrio, vamos a estudiar todo ese barrio, vamos a ver en qué edificios se pueden hacer levantes, qué se pueden hacer, qué edificios hay que tirar
hay que realojar a esas personas en ámbitos de equipamientos que no se han construido, zonas vacías que no se han construido, pero no te puedes imaginar las oportunidades que hay, ¿eh? En muchos barrios y en muchos ámbitos de España. En Madrid hemos desarrollado 2 proyectos muy importantes con el Ayuntamiento de Madrid, que además los presentamos en el Salón Inmobiliario. 2 proyectos espectaculares. Bueno, la sorpresa ha sido para todos, incluso para el Ministerio, para el MITMA, cuando se lo presentamos, que salen los números. No solo salen los números, es que para un promotor eso ya empieza a ser un negocio que necesita de seguridad jurídica. Si las corporaciones locales y las comunidades autónomas aceptan que un proyecto que viene con el sello de financiado o que puede estar financiado por la Unión Europea tiene un camino de gestión urbanística diferente a un proyecto normal, es decir, va por una vía express, esto funciona. Y no es tan importante el dinero como que realmente los cambios de planeamiento, las modificaciones de plan que hay que hacer, realmente sean tocables, sí, que sean accesibles y que lo puedas tocar. Sí. Y haya certidumbre y seguridad jurídica, si no, ningún promotor va a entrar. Y esto solo sale con la iniciativa privada, ¿eh? La rehabilitación de un edificio en pobreza energética, en zonas de vulnerabilidad social, ha de ser iniciativa pública y puede haber algo de apoyo privado. Pero luego hay una intervención de iniciativa privada en muchos ámbitos donde sí puede haber negocio en el buen sentido de la palabra negocio. Si no hay negocio, esto no se hará. Es decir, tiene que haber que la iniciativa privada pueda intervenir. Esto no somos ONGs. Haya iniciativa privada que pueda intervenir y que pueda tener su rentabilidad. Y si esa rentabilidad económica va acompañada de rentabilidad social y de rentabilidad medioambiental, cerramos el círculo, porque los bancos, las entidades, los fondos de inversión necesitan también, entre comillas, esa taxonomía verde, teñirse de verde, de que tienen esa responsabilidad social y medioambiental. Y los números ya salen, ¿eh, Alberto? Los números ya salen. Sí, lo que pasa es que los números salen, por lo que has dicho, si le rodeamos de un marco jurídico de garantía, de tiempos, en los que realmente sea algo alcanzable, ¿no? Y que no me vaya a lo fácil, porque una de las cosas que sí estamos viendo es que, como bien sabrás, por tu contacto permanente con los promotores, los números de la venta de obra nueva no están yendo mal, sino todo lo contrario, están yendo muy bien. Por lo cual son facilitos, es fácil de conseguir. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en este nuevo sector, ¿no?, es que no nos podemos ir a proyectos de 8 o 10 años, sino que al final la rentabilidad está en la rotación, en hacer rotación mucho más rápida y en que pueda cambiar el ciclo y no me pille a mitad de un proceso larguísimo. Entonces, yo creo que si no existe ese, creo que lo has llamado tú, camino express para estos fondos y esa garantía de me voy a meter y puedo justificar ante mis mayores, porque ahora el dinero que está entrando es dinero de un tío inglés o francés que no tiene muy claro la normativa española, y le puedo asegurar que esto va a ser en un plazo y sin problemáticas. Si no existe ese ingrediente va a ser complicado que cualquiera se quiera meter, ¿vale? Y efectivamente estoy convencido que si no tira de ello un privado, la administración pública no tiene capacidad, no tiene industria para poder hacerlo. Claro, pero es que los objetivos de 2030, todo lo que tiene que ver con la transición energética, no es que queramos hacerlo tal, es que estamos obligados. Y es que tenemos unos años en los que la descarbonización, todo ese reto lo tenemos que realizar, pero por obligación de la Unión Europea. Claro, de la misma forma que lo hicimos con los vehículos o que lo estamos haciendo con los vehículos y la movilidad, lo vamos a tener que hacer con el parque construido. Completamente de acuerdo, pero aún teniendo esos objetivos, luego te encuentras con Cataluña, por ejemplo, con el famoso 30% que hablas con los promotores de allí y te dicen, es que llevamos 2 años sin hacer vivienda en Barcelona, porque no es que no nos salgan los números, es que ¿cómo lo llegas a ejecutar? Si tú eres un promotor en un edificio de más de 600 metros, ¿qué haces? Dejas la primera planta de protegida y las siguientes y los gastos de comunidad del edificio, entonces no pones portero para que el de abajo, pero estás en pleno Pedralbes y sin portero no se puede... ¿Sabes? Que dices, es que a la hora incluso de ejecutarlo no es fácil, aunque los números salieran, ¿vale? Entonces, las normativas no siempre están acompañando a lo que debería ser, ¿no? Y lo que está haciendo es que una ciudad que se debería regenerar, pues se haya bloqueado literalmente la posibilidad de hacer nada dentro de ese ayuntamiento, ¿no? Pero fíjate, los ejemplos de ciudades, ya no te digo Málaga, que está en la mente de todos, o de Bilbao, Santander, San Sebastián, es decir, Santiago de Compostela, esas ciudades que se han regenerado y que han conseguido ser muy atractivas, ¿no?, después de cambios importantes y que tienen que ver con administraciones locales que han apoyado y que han apostado por eso, y desde luego por la intervención de la iniciativa privada.
pero es que la mejora de la calidad de vida y de las viviendas y tal, es que hace también una mejora de nivel de vida de esas viviendas, y quien vive ahí tiene viviendas que tienen muchísimo más valor, que son mejores, que viven mejor. Bueno, pues Total. tenemos que conseguir que poco a poco las ciudades, oye, el que decida pegarse un tiro en el pie, pues oye, ya sus ciudadanos verán a quién votan, ¿no?, en las siguientes elecciones. Si eso no funciona, pero tenemos que confiar en que hay administraciones que yo creo que sí lo empiezan a hacer bien, sí entienden que la iniciativa privada es fundamental y que la colaboración público-privada no se puede quedar en una palabra. Significa que la iniciativa privada tiene que poder entrar y para eso le tienen que salir sus números, y que el dinero internacional, como tú bien decías, que nos llega, es un dinero que viene muy fiscalizado y que quiere saber cuál es su... Normal, como si fuera el tuyo. Y no pide grandes rentabilidades, pide seguridad y unas rentabilidades que son muy razonables. Entonces, joder, tenemos un entorno inmobiliario para hacerlo bien. Por eso es importante que entre todos, y yo por eso doy tanta importancia, y cuando me invitas siempre te digo que sí, por supuesto, porque es muy importante que entre todos vayamos lanzando estos mensajes que yo creo que son en buena medida coincidentes, ¿no? Cada uno desde nuestra óptica. Si tiene el mismo éxito que la vez pasada, será un orgullo, desde luego, porque increíble. Otra de las cosas que me preocupa, ¿cómo veis desde el punto de vista del colectivo de los arquitectos los fondos estos de Next Generation? Y te cuento, uno podría pensar, y por las noticias que lees, que bueno, pues se van a subvencionar estas rehabilitaciones, no tanto regeneraciones, que también debería ser, pero va a haber mucha rehabilitación. Esa rehabilitación hay una cantidad ingente de dinero, 5.900 millones, que se supone que va a ir al final en el operario final, ¿vale? Ese operario final que el promotor en este caso va a ser la comunidad de vecinos, me da igual que sea la de Vicálvaro que la del barrio Salamanca, en el que tendrá una subvención de una parte importante de esa obra, ¿vale? Eso significa que el pintor podrá subir un poco los precios, pero ese pintor es el mismo que pinta a la industria tradicional del inmobiliario, al constructor grande, al promotor grande. ¿Hay pintor para todos? ¿O vamos a ver una inflación de mano de obra importante provocada precisamente por tanta obra diseminada en estas comunidades de propietarios? A ver, la preocupación por la industria de la construcción, por la mano de obra, por los materiales, esa la compartimos todos y efectivamente hay una preocupación. Pero fíjate, yo con los fondos NextGen, los fondos hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con regeneración urbana y no tanto con la rehabilitación de las ayudas públicas a comunidades de vecinos. Porque los fondos NextGen, y hemos estado trabajando en Bruselas directamente, con la gente del Parlamento Europeo, de la Comisión, y trabajando directamente sobre cómo se van a fiscalizar esos fondos que llegan a España. Y hablan de regeneración urbana con tres condiciones. Regeneración urbana y con tres condiciones. Tractores de iniciativa privada, es decir, el 70% de esas inversiones en muchos de los proyectos tiene que ser inversión privada. Tiene que haber cambios regulatorios y tienen que estar ejecutándose en 3 años. Esas tres condiciones hacen que esa rehabilitación que deben hacer las administraciones locales y que son los planes de rehabilitación que hacen los ayuntamientos de ayudas a las calderas y tal, eso no va a ser el grueso de los fondos NextGen. El grueso de los fondos NextGen van a ir a la regeneración urbana de grandes equipamientos, grandes industrias y zonas y polígonos industriales en los que hay que hacer una transición energética importante, y barrios. Pero barrios en Gijón, en Vigo, o en Alicante, o en Madrid, o en Sevilla, o en Málaga. Hay ejemplos algunos, pero en España se ha hecho muy poco. Es decir, salvo aquel de Baracaldo que repetimos siempre y que venía realmente de un problema de aluminosis y bueno, pues fue ejemplar. Pero en España no existe ese sector. Y ese sector sí que existe en Francia, sí que existe en Reino Unido, sí que existe en Alemania. Y el dinero que entra ahí son fondos internacionales, que allí sí que lo hacen porque tienen esa seguridad jurídica de que lo pueden hacer, y nos encontramos con edificios en Burdeos donde edificios completos se les ha rodeado de un cinturón de 4 metros en los que se han sacado terrazas, se ha ampliado la edificabilidad, las viviendas se han hecho mejores, etcétera. Y todo eso se ha hecho con seguridad jurídica, es decir, permitiendo el planeamiento, ampliar esos edificios para que infraviviendas, porque nos estamos encontrando con infraviviendas, con muchas infraviviendas, gente que vive en condiciones de verdad regulares, y que es necesario mejorar, pero que por otro lado están en entornos donde puede haber desarrollo inmobiliario, donde puede haber venta de viviendas nuevas y donde se puede querer vivir porque hay espacios públicos que con muy poco pueden ser atractivos. Es decir, que no se trata solo del interés social y público, que por supuesto, sino de un interés inmobiliario. Sí, es decir, inmobiliario por un lado, empresarial y final por otro. Mejora de la escena urbana, mejora del paisaje, y todo eso en entornos que tienen buenas infraestructuras, que tienen equipamientos, que están bien comunicados.
Yo creo que ahí está el reto y ahí está el sector. Y grandes empresas están mirando ya a ese sector, que es un nuevo sector, que es un nuevo sector, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Son nuevas plataformas, creo que es la palabra, ¿no? Como se están constituyendo del gran constructor con el gran, bueno, quizás muy similar a lo que nos has comentado de Agrega, ¿no? Y además es que hay que aliarse, porque nadie lo puede hacer solo, ni el promotor lo va a hacer solo, ni el constructor, ni los profesionales, los ingenieros, los abogados, los financieros, los arquitectos. O nos juntamos todos y nos ponemos a trabajar en ese sector. Ahora es un trabajo ímprobo, complejo, lo que pasa es que es apasionante, pero claro, muy bonito. Podemos generar algo realmente interesante. Yo te digo que los 2 proyectos que hemos desarrollado ya como proyectos piloto son absolutamente espectaculares. Qué bueno, cómo me alegra oírlo y sobre todo pensar en que esa regeneración urbana pueda dejar de ser un speech de tantos foros que se necesita y vaya a ser una realidad, porque estoy contigo. Puede ser interesante para la industria, pero también interesante desde luego para la sociedad, para el señor que ve que su barrio se convierte en algo mucho más bonito para vivir, ¿no? Iba a decir Dios te escuche, pero quizás que te escuchen los mismos que escucharon el anterior, que vayan tomando nota y que dentro de unos meses podamos ver esa evolución, cómo está sucediendo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, José Antonio. Espero que veamos esas plataformas y esos nuevos agentes funcionar y sobre todo que lo podamos comentar en unos meses. Alberto, muchísimas gracias. Enhorabuena, porque ya sabes que esto que haces, todas estas confidencias inmobiliarias, a quienes invitas y a quienes tienes, empresarios, industria, administración pública, profesionales, yo creo que es apasionante. De manera que muchísimas gracias a ti por compartir y por dejarme compartir estas cosas. A mí, ¿sabes lo que me pasa, José Antonio? Me pasa como a ti con tu trabajo, que es que me lo paso pipa. Entonces encantado de la vida. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Nos Alberto. vemos. Hasta Buen ahora. verano. Un abrazo fuerte. Hasta ahora.